Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad ya antes de la financiación de la Segunda Guerra Mundial, muchos jerarcas nazis, sobre todo nos importa aquí los criminales, ¿no? Empiezan a buscar la vía de escapar, de huir en general hacia el centro, el oeste de Europa y hacia América, para no caer en manos del comunismo. Y a partir de allí también tienen redes que estaban tendidas de contactos diplomáticos, de contactos con otros países que habían sido o neutrales durante la guerra o que tenían algún tipo de afinidad política e ideológico en la posguerra, y a través de Italia, a través de España y a veces a través de otros puertos logran escapar y huir hacia los Estados Unidos, hacia América Latina, también vienen a la Argentina. Hay distintas vías que se van armando con los que no ingresan legalmente. Tenemos que pensar una ola de refugiados muy grandes, y ahí entra el Vaticano, por un lado, el gobierno argentino, por otro lado, y las rat lines, ¿no? La ruta de las ratas. ¿Qué era lo que ocurría allí? El Vaticano, por orden del Papa, dio una instrucción para que ayudaran a los refugiados, para poder darle lugar de destinos, pero ante la cantidad de refugiados que había al finalizar la guerra, se dividen en distintos departamentos. Uno de ellos, quien va a estar a cargo de la parte austríaca, es un obispo austríaco antisemita, Alois Hudal, quien va a tener contactos con nazis que van a acudir a él, va a conseguir documentación. Mucha de esta documentación se hace con la Cruz Roja a través de salvoconductos que daba la Cruz Roja, porque hay que pensar que con una partida de nacimiento daban un documento, la gente había perdido documentos o era difícil tener partida de nacimiento, entonces tan solo con 2 testigos que testimoniaran que esa persona era italiana, por ejemplo, les daban un salvoconducto. Y por otro lado, el gobierno de Perón, pensando en este plan quinquenal, estableció allí la Argentina una oficina donde llegaban estos alemanes y buscaban facilitar el ingreso especialmente de ingenieros, pero bueno, quienes van a venir van a ser ingenieros de segunda línea en nuestro país. Las vías de escape más importantes de los nazis era ir hacia Italia, donde por un lado a través del obispo Hudal lograban tener conexiones con la Cruz Roja y tener documentación falsa para ir a Génova y después emigrar. Muchos de los alemanes tenían que ingresar con una identidad falsa, ¿no? Adolf Eichmann entró con el nombre de Ricardo Klement, como si él fuera un italiano que estaba viviendo allí. Y muchos alemanes tuvieron que entrar con salvoconductos o pasaportes italianos para llegar a la Argentina. La otra fue la Rat Lines, ¿no? Que aquí entra en juego Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, cuando uno tiende a pensar, bueno, si la Alemania nazi fue destruida, ¿cómo se reconstruye Alemania Occidental? Porque Alemania Oriental quedó bajo la influencia de la Unión Soviética, y uno hubiese dicho a través de funcionarios que se opusieron al nazismo, socialdemócratas, comunistas, pero esto no fue así, porque tener socialdemócratas y comunistas en un contexto de Guerra Fría era como tener el enemigo adentro. Entonces Estados Unidos hizo la vista gorda, donde muchos nazis ocuparon funciones en Alemania y utilizaron a muchos nazis como espías, que habían sido espías y tenían información en contexto de Guerra Fría. A través de las rutas de las ratas, las Rat Lines tenían una oficina en Salzburgo, donde después de prestar estos servicios les generaban documentación falsa y después de allí ingresaban a Italia y partían hacia distintos destinos, países árabes o Sudamérica. O sea, esa ruta de las ratas fue establecida por los norteamericanos, y un caso emblemático fue el de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon que prestó sus servicios y después pudo salir por la ruta de las ratas. También información que se iban pasando entre ellos y había gente que coordinaba estos escapes. Puede ser por afinidad ideológica, en algunos casos, sobre todo con los croatas, por ejemplo, que habían participado del gobierno Ustacha, el propio Ante Pavelić, que vino, entre otros destinos, a la Argentina. También la cuestión del catolicismo ayudó a que puedan encontrar vías de escape en el Mediterráneo, ¿no?
¿Cuándo fueron llegando los nazis a la Argentina? La mayoría en la segunda mitad de la década del 40, algunos también a principios de los 50. Eichmann, por ejemplo, llega en 1950. Algunos llegan a la Argentina, están un tiempo y vuelven a Europa o a España. Algunos quedan residiendo, y también dentro de la Argentina, como sabemos, algunos quedan residiendo en Buenos Aires, pero otros se van a la Patagonia, a Bariloche o a Córdoba. En Argentina, después de la guerra, empiezan a llegar estos inmigrantes alemanes, muchos de ellos buscados por Argentina, pero entre ellos se infiltran muchos nazis, criminales. Dentro de los que vienen hay alemanes que fueron nazis, pero no todos los que fueron nazis fueron criminales. Empiezan a llegar a nuestro país a partir de la finalización de la guerra, especialmente ya a partir del año 46, y se van estableciendo en distintos lugares. ¿Cuántos fueron los que llegaron? Bueno, Argentina fue utilizado también como un destino de tránsito. Muchos de ellos siguieron para otros países: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil. Y en Argentina llegaron aproximadamente, según los datos que da Holger Meding, 20.000, que no implica que esos 20.000 hayan sido criminales. ¿Cómo consideramos nosotros cuántos de ellos fueron criminales? A través de la SEANA. La SEANA es la Comisión Esclarecedora de Actividades Nazis en la Argentina, compuesta esa comisión por historiadores muy importantes de nuestro país y del exterior, en donde se llegó a la conclusión que de esos alemanes que ingresaron, hubo 180 criminales, pero esos 180 criminales no eran todos alemanes. De esos 20.000 alemanes, unos 28, 30 fueron criminales alemanes y austríacos, después 50 fueron croatas y 100 fueron franceses y belgas, que en el momento de ingresar muchos de ellos ni siquiera tenían una condena por ser criminales. La Argentina ya era vista como un posible destino para los nazis por el fenómeno del peronismo, pero también por la neutralidad durante la guerra y por muchos motivos. Y también el caso Eichmann en los 60 consolidó esta idea de que miles de criminales llegaron a la Argentina. Y nosotros no negamos que vinieron criminales como Eichmann, como Mengele, como Priebke, como otros tantos, pero que fue un número bastante pequeño, relativamente pequeño a lo que el imaginario colectivo piensa. Hay mucho mito sobre la Argentina nazi que se creó en un contexto cuando en la Segunda Guerra Mundial Argentina se mantiene neutral. Finalmente, después, a partir del golpe militar llevado a cabo por el GO, donde estos oficiales tenían simpatías pro eje, dentro de ellos estaba Perón, y la disputa que hubo con Estados Unidos hasta que Argentina rompe relaciones diplomáticas con Alemania en el 44 y le declara la guerra en el 45. Pero en ese contexto, Perón tiene serios problemas con Estados Unidos, especialmente con el embajador norteamericano, que van a publicar un libro donde asocian a Perón mucho con el nazismo. Entonces se genera esto, como decir titulares: cientos o miles de jerarcas nazis vinieron a la Argentina. Cuando vemos las cifras, entonces donde hay que confrontar historia con memoria, las cifras lo indican, y además, repito, ni un jerarca vino a la Argentina porque fueron juzgados en Nuremberg o se suicidaron. Se sabe que algunos sí estaban contactados con la comunidad alemana, otros no. De algunos se sabía su pasado y de otros no tanto. También hay como una especie de bruma, ¿no?, que la gente hace con su identidad cuando fue un criminal. Nadie anda contando los crímenes. Lo cierto es que querían formar una nueva vida y huir de la ley. Así que es por eso que van logrando ubicarse y reubicarse. Algunos, como en el caso de Priebke en Bariloche, era muy buen vecino, llegó a ser presidente de la escuela alemana de Bariloche y era una personalidad, y hasta que se hizo público su condición de criminal, ¿no? Lo cierto es que también en los 60 hubo una reapertura de juicios con el caso Eichmann, y entonces muchos debieron también volver a ocultarse, y lamentablemente, bueno, sabemos que
Muchos de ellos no fueron alcanzados por la mano de la ley y murieron en sus casas, muy tranquilos y viviendo una vida que no merecían. El caso más famoso fue el caso de Adolf Eichmann, que tuvo un rol importantísimo en la deportación y en la solución final de la cuestión judía. Pues hay varios, está Gans Müller también, que estaba a cargo de los ferrocarriles, y si pensamos que el Holocausto dependió mucho de las deportaciones en los ferrocarriles, también ahí vemos otra persona con un rol muy importante. Podemos hablar de Mengele, también el conocido médico que hizo experimentos en Auschwitz. Muchos de ellos tenían una red que les permitía estar en contacto con Alemania. Otro muy conocido, el de Priebke, que si bien él no tenía un rol muy importante dentro de la jerarquía nazi, participó en los asesinatos de las fosas ardeatinas. Hubo un jerarca de apellido von Alvensleben que tenía todavía una jerarquía más grande que Eichmann, pero que ha pasado desapercibido en general para la historia. También Kutschmann y Schwamberger fueron como los nombres en algún momento que más trascendieron. Y bueno, también muchos croatas, entre ellos el propio Ante Pavelić, que fue el mayor criminal del gobierno croata que vino a la Argentina. Adolf Eichmann fue uno de los mayores criminales, fue el asesino de oficina por excelencia, aquel que no mató, aquel que no se ensució sus manos con sangre, pero quien tuvo bajo sus espaldas la gran responsabilidad de la deportación de millones de judíos y antes de que empiece el exterminio de judíos también de la expulsión de judíos de muchos lugares. Él no fue un jerarca, no ocupó mandos superiores, pero tuvo un rol importantísimo en el Holocausto. A finales de la década del 30 va a estar a cargo también de fomentar la emigración de los judíos alemanes, incluyendo la de los judíos austríacos, siendo él mismo austríaco. Y cuando empieza la guerra, bueno, las SS, con la radicalización de la política antijudía, él empieza a centralizar cada vez más poder, y cuando a finales del año 41 se decide la solución final a cargo de las SS, de lo que es la Policía de la Seguridad del Reich, que lideraba Reinhard Heydrich, y se hace la conferencia de Wannsee el 20 de enero del año 42 para coordinarla. Él queda como nodo referente dentro de las SS, su superior era Müller, pero él queda como nodo para la coordinación de la deportación de millones de judíos desde distintos países hacia los campos de exterminio. Y también incluso Auschwitz. Y él se encarga, por ejemplo, también de la deportación de 500.000 de judíos húngaros a mediados del año 44, por lo cual él tuvo una intencionalidad de ser lo más eficiente posible en su trabajo y de deportar a la mayor cantidad de judíos al exterminio, siendo que después en el juicio él trata de excluirse de las decisiones y de ponerse como un simple trabajador obediente dentro de una estructura y una jerarquía militar. Ha sido uno de los criminales, uno de los peces gordos que estuvo aquí en la Argentina. Llegó en el año 1950 con una identidad falsa, como Ricardo Clement. Estuvo trabajando en Tucumán, después trabajó en la fábrica Mercedes-Benz y fue descubierto por un judío alemán llamado Lothar Hermann, que era ciego. Él había estado preso en el campo de Dachau y por las golpizas que recibió fue perdiendo progresivamente su visión. Y su hija, él era alemán, y su hija frecuentaba un grupo de alemanes en las salidas y ahí conoció a los hermanos Eichmann. La familia de él, que vino después, no cambió su identidad y allí esto generó sospechas en Lothar Hermann y le escribe una carta al fiscal alemán Fritz Bauer, quien se pone en contacto con el Mossad porque creía que esta era una pista verdadera de que Eichmann estaba en la Argentina. El Mossad mandó un comando para secuestrarlo y lo llevaron a Israel, donde fue juzgado y fue condenado a la horca, que es la única pena de muerte que llevó a cabo Israel, y sus cenizas fueron esparcidas en el mar Mediterráneo.
Mengele era el denominado ángel de la muerte. Si bien él no tenía un cargo jerárquico importante dentro de la estructura del partido nazi, él era un médico y se destacó y se hizo muy conocido por los experimentos médicos que llevó a cabo en el campo de Auschwitz. Mengele en Auschwitz experimentaba con gemelos, entre otros experimentos que hacía. Lo que buscaba era hacer un experimento determinado y después matar al hermano gemelo y hacer autopsias para poder comparar. Realizó experimentos indecibles, ¿no? Con judíos, con enanos también, con gitanos, de muchísima crueldad. Por eso también se hizo conocido de cómo sus investigaciones utilizaron a los humanos para experimentos espantosos. Lo que resuena tanto en Mengele es como un médico que debe defender la vida pudo haber llevado a cabo dichas atrocidades. Mengele viene con una identidad falsa a la Argentina y en el año 49 la Fiscalía en Alemania pide la detención de él, pero la familia de Mengele, en el pueblo donde él vive, es una familia muy poderosa, muy conocida, y la información corrió enseguida a los familiares de Mengele, que lo alertan de que Alemania va a pedir la extradición. En el año 59, Mengele se va del país, va a Paraguay. Alemania manda el pedido de extradición a la Argentina, que en el 60 Argentina la otorga, y Argentina emite una orden de captura por Mengele, pero Mengele ya no estaba en el país. Él va a Paraguay, en Paraguay también pidieron un pedido de extradición, pero no logran agarrarlo, y va a terminar en Brasil, donde muere por un paro cardíaco justo cuando estaba en el mar. Hubo varios actos nazis que se hicieron en el Luna Park. 3, los primeros, el del 36 y el 37, fueron actos de la UAG, la Unión Alemana de Gremios. ¿Por qué? Porque así como en Alemania Hitler prohibió los partidos políticos y quedó solamente un partido que era el partido nazi, también hubo un sindicato único y acá ese sindicato en la Argentina estaba representado por la UAG. Entonces, esos actos que vemos, el de 36 y el 37, son actos del Sindicato Único Alemán que lo hacen en el Luna Park. Y ahí se puede apreciar una esvástica al lado de un rulemán, que era el símbolo de este sindicato único. En el 38, cuando se produce el Anschluss, cuando Alemania anexa Austria, y hay un plebiscito en Austria, pero también en los alemanes que están en distintos países, si querían que Austria perteneciera a Alemania y gana por el sí, se hizo ese plebiscito y se hizo un acto en el Luna Park, un acto que trajo muchas controversias. ¿Por qué? Porque por un lado, aquí en Argentina, la intelectualidad argentina estaba en contra del nazismo. Aquí en Argentina se hizo el primer congreso en contra del racismo y el antisemitismo, con intelectuales como Borges, Alicia Moró de Justo, futuros presidentes como Frondizi, Arturo Illia, participaban en ese congreso. Y por otro lado, la Federación Universitaria Argentina, al enterarse de ese acto del Luna Park, fue convocada a la Plaza San Martín en desagravio, ¿sí?, de ese acto nazi que se estaba haciendo. Hubo enfrentamientos entre los universitarios argentinos con miembros de la colectividad alemana, o sea que fue un acto que generó mucha polémica. Esos actos se producen antes de que Alemania sea un país genocida, sea un Estado genocida. Pero sí ya era un Estado criminal. ¿Por qué? Porque ya existían los campos de concentración, donde había tortura, donde había muerte, donde había personas que morían por las extremas condiciones de vida y bajo un sistema totalmente ilegal, pero todavía no había genocidio, ¿no? Por lo menos cuando se hicieron estos 3 actos. Los genocidios empiezan en el 39 con la Segunda Guerra Mundial y con el exterminio de los discapacitados, y luego con el Holocausto, el exterminio de los judíos, y también con los gitanos, que fueron los 3 grupos víctimas de genocidio por parte del nazi. Hay que recordar que en el año 39 el partido nazi es prohibido en la Argentina, y que se arma una comisión para investigar
lo que se llaman conductas antiargentinas, pero que en definitiva investigó a las actividades nazi en la Argentina y que funcionó una comisión parlamentaria que funcionó entre el 41 y el 43. Aquí había toda una red de alemanes, había una comunidad alemana muy importante. Dentro de esta comunidad alemana estaban los que apoyaban al nazismo y en la medida que llegaban todos los criminales y todos tenían como una red de contención y de ayuda para insertarse, para tener trabajo, donde muchos de ellos hacían reuniones, se encontraban. También dentro del gobierno de Perón tuvo un secretario, Freude, tenía simpatías con el nazismo. Y esa fue como una red de contención que tuvieron, pero especialmente por aquellos que estaban acá en Argentina y simpatizaban por los nazis. Argentina era un país de inmigrantes, entonces que haya alemanes era algo que había, y de hecho la comunidad alemana, si no tengo mal los números, ya antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial alcanzaba unos 250.000 almas, con lo cual era una comunidad grande, importante, entonces también era fácil camuflarse, pero también hay que entender que nosotros tenemos una imagen del criminal nazi construida de la posguerra y sobre todo relacionada con el jerarca. Muchos de ellos consideraban que habían cumplido su deber y que habían ejecutado órdenes y no se veían a sí mismos como criminales. Obviamente sí sabían que habían cometido crímenes porque sabían fehacientemente que esos delitos estaban siendo juzgados, ¿no? En ese sentido no eran naif, pero sí vale la pena pensar que se consideraban que estaban a salvo y a resguardo de la ley en tanto y en cuanto no levantaran la perdiz. La mayor parte de ellos ingresaron con nombres, de los criminales con nombres falsos. Eichmann mantuvo su nombre de Ricardo Clement hasta que lo captura el Mossad, pero su familia ingresó con el nombre Eichmann. Sus hijos se llamaban Eichmann y por eso es como fue identificado por Lothar Hermann. Otros, como Mengele, él ingresó también con un nombre falso, pero en un momento fue y blanqueó su apellido en la embajada alemana. O sea que la embajada alemana sabía de la presencia de Mengele en la Argentina. Muchos sí van después identificando sus nombres, otros quedan con los nombres falsos y después en la medida que van llegando los pedidos de extradición, algunos se escaparon, como Ante Pavelic, después de tener un atentado y se va del país donde después fallece. Otros fueron extraditados. Argentina, el primer caso de extradición se da en el año 1966 frente a un responsable de los Einsatzgruppen, aquellas unidades móviles de exterminio que mataban a los judíos por medio de las balas. En el sur hay una presencia de una comunidad alemana también importante, porque allí se lo encontró a Erich Priebke, ¿no? Que fue un caso que tuvo mucha resonancia mediática. En Bariloche había un científico que quería hacer fusión nuclear, hoy lo que tenemos es la fisión nuclear, y la fusión nuclear era algo inalcanzable en ese momento y hoy en día, pero hubo un científico que lo convenció al gobierno de Perón de que esto era posible, y en una isla en Huemul, en Bariloche, empezó a instalar como una especie de reactor que nunca funcionó del todo, pero que fue parte de esta idea, ¿no? De traer científicos y técnicos y que hagan despegar a la Argentina. Y porque también se escriben muchas historias de las cuales nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Esto de que Hitler vino a la Argentina y se instaló en el sur. Ningún historiador académico de los más reconocidos historiadores del Holocausto dan valor a que Hitler vino a la Argentina y estuvo en el sur. Y además hay pruebas científicas entre los restos del cuerpo de Hitler que están en Rusia con las placas dentales que se han macheado de que esa dentadura, esos restos que tienen de la dentadura era la dentadura de Hitler. Entonces también hay mucho mito que se ha armado sobre Hitler en la Patagonia. Después de 80 años podemos decir que la presencia de nazis en la Argentina es marginal, ¿sí? Hay grupos de neonazis, como en todos los países del mundo. Ha habido denuncias que recibe la DAIA sobre actos de antisemitismo.
Hay y hubo intentos y algunos partidos en algunas pequeñas agrupaciones, afortunadamente siempre pequeñas. Tal vez el nazi vernáculo más conocido es Alejandro Biondini, que ha tenido apariciones públicas en algún momento. También hubo otros pequeños grupos, uno que se llamaba France, que era también un líder nazi local. Pero la realidad es que no hay un partido nazi que se haya consolidado en nuestro país, a diferencia de Europa, donde sí hay partidos nazis que están funcionando lamentablemente, ¿no? Que tienen hasta intencionalidad de voto y a veces votos y generan mucha controversia.